Buenos días, profesor. Junto a mi compañero Víctor Sepúlveda y yo, Maximiliano Sierra, le vamos a presentar el siguiente taller. En este taller se nos pidió hacer un código que determina si una función es convexa o es cóncava. Para empezar, ¿qué es una función convexa y qué es una función cóncava? Bueno, se dice que una función de f de x es convexa si para cada xa y xb y para cada lambda perteneciente al intervalo 0,1 se cumple la siguiente definición. Además, se dice que esta es estrictamente convexa si en la misma definición, en vez de ser de menor o igual, es simplemente menor. Como ejemplo, tenemos la siguiente gráfica, donde podemos ver la siguiente función. En esta función podemos ver que es convexa debido a que su gráfica es una parábola hacia arriba, la cual cumple con la propiedad anterior dada. Por otra parte, se dice que una función es cóncava para cada xa y xb y para cada lambda perteneciente al intervalo 0,1, donde se respete la siguiente definición. Y además, en la misma definición, si esta es de mayor en vez de ser de mayor o igual, esta es estrictamente cóncava. A continuación, podemos decir que la siguiente función es cóncava, debido a que su gráfica, la cual es una parábola hacia abajo, cumple con la propiedad dada anteriormente. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a explicar el código que realicé con mi compañero Max. En este caso se piden una serie de variables al usuario. La primera que se le pide es la función objetivo en términos de x. La segunda es el primer extremo del intervalo y la segunda es el segundo extremo del intervalo. Luego se le pide al usuario que ingrese un delta y convertimos, en este caso, la función ingresada por el usuario en una función evaluable. ¿Cómo se hace esto? Bueno, definimos una función llamada parseFunction, que lo que hace, definimos un símbolo para poder utilizar con SymPy, que en este caso fue x. Luego, convertimos toda la cadena que ingresó el usuario en una expresión simbólica, que en este caso se hace con Simplify. Luego convertimos dicha expresión simbólica en una función que sea evaluable con NumPy. ¿Cómo hacemos eso? Usamos lambdify, le pasamos en este caso el símbolo que se va a utilizar, la expresión, y se le dice que va a ser evaluable con NumPy. Eso se está guardando en fund. Luego se retorna, en este caso, la función evaluable con NumPy y la cadena, que es la expresión simbólica. En caso de que haya algún error, salta esto, que dice expresión no válida. Y esto es por si se ingresa algún otro símbolo que no fue definido anteriormente, o se ingresan, en este caso, ejemplos de 3 asteriscos o 2 sumas, que como tal no está definido, entonces va a arrojar error. Una vez que eso está listo, vamos a evaluar la concavidad de la función para saber si es convexa, cóncava, etc. Entonces, vamos a usar una función, en este caso llamada evaluar concavidad, donde se le va a pasar la función, que es la que va a usar NumPy, el primer extremo del intervalo, luego el segundo extremo del intervalo y el paso con el que va a actuar, que en este caso es delta. ¿Cómo lo hace? Bueno, generamos tantos valores para x en un intervalo con paso delta. ¿Cómo definimos eso? Primero colocamos el primer extremo, que es xa, más un delta, hasta xb con paso delta. ¿Por qué colocamos más delta? Porque no necesariamente está en el extremo, puede estar dentro de la región. Entonces, evaluamos la función en ambos extremos, tanto en xa como en xb, que se van a almacenar respectivamente en fxa y fxb. Luego, definimos una variable que es para saber si es convexa, cóncava o directamente no es ninguna de las dos. Iteramos sobre todos los valores generados en xValues y empezamos a trabajar. Entonces, evaluamos la función para el valor actual que esté en esa iteración y se guarda en fx. Luego vamos a ver la interpolación lineal entre el primer extremo, el segundo extremo, la función evaluada en el primer extremo, la función evaluada en el segundo extremo y en este caso la iteración actual. ¿Cómo lo hace? Bueno,
Básicamente es esta función. Tomamos la función evaluada en el primer extremo, le sumamos la resta entre la función evaluada en el segundo extremo menos la función evaluada en el primer extremo por la resta entre x, que es la iteración actual, menos xa, que es el primer extremo de nuestro intervalo, dividido entre la resta del segundo extremo de nuestro intervalo menos el primer extremo de nuestro intervalo. Entonces, eso se va a guardar aquí en L. Luego preguntamos si en caso de que la función, en este caso f(x), que era la función evaluada en la iteración actual, si es menor a L, se va a hacer lo siguiente. Si el estado es none, va a ser cóncava. Si el estado era distinto de cóncava, va a ser ninguna. Luego pasamos a preguntar si la función está por encima de la línea, o sea, de esa interpolación lineal. Si es, en este caso, el estado en none, pasa a ser convexa. Y en caso contrario, si no hice convexa, pasa a ser ninguna. Y eso se va a guardar, en este caso, estado, y por alguna razón no se cumple, va a retornar directamente ninguna. Entonces, luego devolvemos el estado o ninguna si no fue definido, o el estado que está ya guardado en la variable. Entonces, una vez que ya está todo listo, se imprime por pantalla la función es. En este caso, el upper lo que hace es imprimirlo en mayúsculas. Y se dice que la función es, en ese caso, ese valor en el intervalo del primer extremo, el segundo extremo. Y luego se grafica. Se le pasa la función, se le pasa el primer extremo, el segundo extremo, el delta y la expresión. A continuación, demostraremos el funcionamiento del código. En este caso usaremos una función de f de x con x elevado a 2 más 3 más 3x con un xa de menos 1, un xb de 1 y un delta de 0,0,01. En este caso tenemos una función que es cóncava, y esto lo podemos ver gráficamente debido a la forma de la función. Ahora, si esta función, en vez de ser x2 más 3x, lo ponemos en negativo y con los mismos parámetros, nos va a decir que la función es convexa. Esto debido a la forma que tiene su gráfica. Ahora, en cambio, si hacemos una función de, por ejemplo, x elevado a 3 más 3x con un xa de 1, un xb de menos 1 y un delta de 0,01, nos va a decir que nuestra función no es ninguna de ellas, debido a que no tenemos ni una parábola hacia arriba ni una parábola hacia abajo. O sea, no es ninguna de las dos.